Hola queridos hermanos, queridos amigos, es un placer saludarles. Deseo de todo corazón que esta mañana una vez más podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y más que es un día bastante especial para nosotros. Un saludo a mis queridos hermanos del distrito de Mapastepec que están esperando estas reflexiones de la lección de escuela sabática. Deseo de todo corazón a todos mis hermanos, a todos mis amigos que se están conectando a través de las diferentes plataformas, que podamos disfrutar esta mañana de la presencia de nuestro Dios. Tenemos mucho material, tenemos bastante actividad este sábado. Esta semana estuvo cargada de emociones, esta semana estuvo cargada de muchos aprendizajes, y a ver si el tiempo nos alcanza para que podamos disfrutar de la rica lección y las lecciones que vamos a aprender a través de reflexiones. Quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta mañana te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Deseo, Señor, que esta mañana podamos sentir tu presencia a través del estudio de tu palabra, que impresiones nuestra mente, nuestros corazones, y podamos ser personas que vivan por fe, practicando estas lecciones que hemos de aprender. Danos la seguridad de tu presencia en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden que Paz Ministry es un canal de YouTube donde usted se puede suscribir. Nuestro lema es Sembrando Esperanza. Mi idea, mi propósito principal es que en medio de las circunstancias que los seres humanos vivimos, tenga usted un remanso, pueda acudir a un canal donde usted pueda tener un mensaje de esperanza para su vida. Así que vamos a meternos ya de lleno a la lección. Esta semana estuvo, como dije, cargadita de lecciones interesantes, de lecciones importantes que no quiero pasar por alto. Hay muchas cosas que quizás se puedan quedar, pero voy a comenzar como al final, ¿no? Voy a comenzar como lo hemos manejado siempre, con una pregunta importantísima que me llamó mucho la atención. Llamó mi atención. Es una pregunta inspirada. ¿Por qué no sienten los creyentes una preocupación más profunda y ferviente por los que no están en Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 para interceder con Dios por la salvación de alguna persona en especial y luego aún por otra? Esta semana estudiamos, queridos amigos, hermanos, la oración intercesora. ¿Cómo podemos interceder por otros? Yo les contaba que el autor de la lección, el pastor Mark Finley, en 1995, él dio un devocional en el Congreso Mundial allá en Utrecht, Holanda. Era yo un joven pastor en el 95, quizá tenía unos 5 años y medio de ministerio. Y entonces resulta que él habló acerca de San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas triste, cuando te sientas solo, cuando te llegue a tu vida ese espíritu de abandono, sin caer en la victimización, por supuesto, pero cuando sientes que has hecho lo que tenías que hacer y no ves resultado, léete un poquito, hombre, San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17 es la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Y como dice la inspiración, que no solamente en ese momento estaba orando por los 12 discípulos que iban a enfrentar crisis, sino también al final del capítulo dice, y por aquellos también, por aquellos que han de creer. Bueno, ya esa oración nos incluye a nosotros, ¿verdad? Y entonces al final de la oración, si no mal recuerdo, el versículo 24 de San Juan 17 dice, yo quiero que estos que me has dado, yo quiero que estén conmigo donde yo esté. ¿Qué oración tan más intercesora? Bueno, pues el autor de la lección en 1995 dio ese devocional allá en Holanda.
Mi mente quedó tan impresionada que dije, Señor, bueno, el título de ese devocional fue La noche cuando Jesús oró por ti. No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. Porque esta semana hemos aprendido, querida familia, a entender, a comprender, a asimilar, y ojalá fuese nuestra práctica. Comencemos a orar, a interceder por otros. Hay mucho, mucho que hacer y hay muchas bendiciones al hacerlo. Así que la pregunta que dice, ¿por qué hay tan pocos que les interesa eso? ¿Por qué no nos unimos en oración por otros y luego por uno? Saben que esa es una experiencia extraordinaria que así apenas comenzamos a disfrutarla porque es un caudal, diría yo, es un caudal de bendición. Así que vamos a comenzar con las lecciones. Yo le he puesto reflexiones de la lección de escuela sabática. Y entonces voy a comenzar con la conclusión. Y ahí mismo vamos a terminar. ¿Les parece? Por lo menos encontré algunas que quiero compartir con ustedes. Basado en el ejemplo de Jesús, tiene usted que saber 3 cosas. Voy a dejar 3 para la conclusión, y voy a dar 3 ahorita en esta introducción. Basado en la experiencia de Jesús, número 1, tenga un momento específico para orar. Eso es clave, eso es fundamental. No estoy diciendo que no tengamos que orar en todo momento. Jesús era un hombre de oración, pero en la Biblia, en los evangelios, y hay bastante evidencia bíblica, donde se menciona que se retiró a orar, que era de oración, pero en los momentos cruciales de su ministerio, yo les mencioné hace algunas semanas, les mencioné que el Señor Jesús, cada vez que pasaba la noche orando, era porque estaba enfrentando un gran desafío. Y en la Biblia se mencionan 3 eventos fundamentales. Número 1, la elección de los discípulos. Pasó la noche orando. Número 2, la salvación de la humanidad. Pasó la noche orando. Aunque ya estaba previsto en el plan de salvación que eso iba a suceder, llegó el momento, dice la inspiración, que Jesús se sentía tan agotado, tan agobiado, que fue a pasar la noche en el Getsemaní. Ahí derramó su alma ante el Padre y él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero finalmente dice que no se haga mi voluntad. Y la otra es cuando dio la gran comisión. Ya cuando él no estaba en el aposento alto, también pasaron la noche orando. Pero tenga un momento específico para orar. Eso me llama mucho la atención. Usted va a crear un hábito, no una costumbre, un buen hábito. Usted va a crear un buen hábito de orar. Tenga un momento específico. Independientemente de sus acciones, independientemente de sus actividades, independientemente, si esta semana estamos aprendiendo que la oración intercesora por nuestros vecinos, la oración intercesora por aquellos que no creen, la oración intercesora, bueno, pues tenga un momento específico para orar e interceder por otros. Hágalo. Verá qué bendición usted va a encontrar. Número 2. Hay claves aquí en la lección que usted debió haber descubierto. Número 2, tenga un lugar. Vuelvo a repetir, no significa que usted no va a hacer ninguna otra oración, pero estamos hablando de la oración intercesora. Tenga un lugar donde hacer su oración. Escoja un lugar, tenga un momento, tenga un lugar. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención. La lección, revisando algunos otros comentarios, nos dice que debemos de orar de manera específica. Hoy ya lo vamos a ver. Eso lo aprendió usted de manera específica, no oremos de manera general, sino que oremos de manera específica. Jesús oró por Pedro, Pablo oró por las iglesias y nosotros tenemos que orar de manera específica, tenemos que orar cuando se trata de interceder por otros. Pero hay algo que aprendimos esta semana y no lo voy a dejar pasar. Tenemos que aprender, fíjense lo interesante que son las cosas. A nosotros nos enseñaron y nos mostraron evidencias
hace como unos 10 años, llegué no a contrarrestar esa idea primaria que yo tenía acerca de la oración privada. Sabemos que la oración privada tiene su lugar. Pero esta semana aprendimos, por el ejemplo de Jesús, que a Jesús con frecuencia le oyeron orar. No solamente le vieron orar, no solamente sabían que se retiraba a orar, sino dice la lección, y una lección, una reflexión que yo saco para compartirla contigo esta mañana, es que aprendamos a orar en voz alta. Fíjense lo que le dice aquí, aprenda a orar en voz alta, no tenga miedo. En el futuro, si el tiempo y mi mente y las circunstancias lo permiten, voy a compartirles una declaración para como yo contrarresté que no solamente la oración privada tenía tanto poder. Nos enseñaron a nosotros que Satanás no puede leer los pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Que el único que lee los pensamientos es Dios. Correcto, estamos bien. Y que de ahí nos invitaban a que nosotros oráramos en privado para que Satanás no escuchara nuestras oraciones. Así lo entendimos. Bueno, esa es mi intuición y esa es mi perspectiva. Así lo entendía yo. Después llegué a desarrollar algunas actividades en los diferentes escenarios de trabajo, investigando acerca de esto, y llegué a la conclusión de que tenemos que aprender a orar. Y hoy, esta semana, lo vuelvo a comprobar. Aprendamos a orar en voz alta. Aprendamos a orar. Ahora, no quiere decir que la oración secreta no tenga poder. Tiene mucho poder. La oración pública tiene poder, tiene su lugar. La oración silenciosa. El riesgo, fíjense bien, el riesgo de solamente orar de manera silenciosa es que muchas veces, dígame usted si no le pasó, a mí me pasó, la mente divaga. Si no tiene un tema bien definido, si usted solamente se rodilla, hay algunos pastores, líderes religiosos que cuando se acercaban ciertas madres, ciertos miembros de iglesia, yo los escuché, no me he atrevido a decir eso porque yo no creo firmemente eso. Dice, mire hermana, aunque no esté pensando nada, aunque no diga nada, arrodíllese allí. Bueno, eso ya es un suplicio, eso ya es un castigo. Estar de rodillas con la mente en blanco, yo no le veo sentido. Lo único que está haciendo es un hábito de arrodillarse y no le va a contar como oración, le va a contar como un castigo de que estuvo de rodillas 1, 2 o 3 minutos. El desafío, mis queridos hermanos, es que nosotros lleguemos a aprender, que aprendamos a orar en voz alta. Hay evidencias de que cuando el enemigo escucha la oración audible, pero una oración sincera, una oración ferviente o fervorosa, una oración con fe, miren lo que dice la inspiración, él tiembla y huye, tiene miedo. Dice Testimonios, tomo 1, en la página 309, que es donde yo saqué lo que les estoy mencionando ahora. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Hermanos, ahí está el asunto. Así que yo comencé con mi conclusión. Tenga un momento específico. Tenga un lugar y desde ahora comencemos a orar de manera audible, pero aprendamos a hacerlo. Aprendamos a hacerlo. Porque el riesgo, yo no estoy diciendo que ahora en adelante ustedes salgan diciendo ya no vamos a orar en silencio, el pastor Paz dijo que no, yo no estoy diciendo eso, todo tiene su lugar. Pero a Jesús, es más, en una de esas oraciones, en una de esas ocasiones que los discípulos le escucharon orar a Jesús, es ahí cuando se les acercaron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Qué extraordinario momento han de haber vivido estos discípulos. Pero mis hermanos, yo quiero avanzar en este asunto. Así que tenga un momento, tenga un lugar y aprenda a orar de manera audible o en voz alta. No tenga miedo, no tenga miedo. Ahora sí, vamos a algunas reflexiones en torno a la lección de esta
de esta semana. En primer lugar, hermanos, o como usted lo vaya viendo ahora, hay que tener el hábito de orar por otros. El consejo es unos por otros. Vamos a cambiar eso. Vamos a orar por otros. Cuando usted ora por otros, el beneficiado es usted. Independientemente de las bendiciones que van a venir en favor de aquella persona, independientemente. Ahora, estuve pensando en esta semana respecto a la oración de Daniel. Respecto a la oración de Daniel se dice que estuvo por 21 días con ese problema del rey persa, y tenemos la connotación que no era otra cosa que la oposición al plan de Dios. Y siempre me he preguntado lo siguiente: si la profecía se tenía que cumplir al pie de la letra y 70 años iban a estar esclavos, 70 años iban a estar esclavos, si Daniel oraba un mes, 2, 3 años, se iba a cortar los 70 años. Fíjate bien lo que yo estoy diciendo. ¿Se van a cortar los 70 años? Yo digo que no. Pero la manera como pasar los 70 años en cautiverio es que la oración marcaba la diferencia. Ahora, yo no te voy a decir, el problema que Daniel tenía es que no entendía las cosas. Y el ángel vino para confortarlo y dice: ¿sabes qué? Van a ser liberados. Pero el ángel no le dijo: mira, Daniel, por tu oración, y eran 70 años, pero por tu oración ahora van a ser 20. Eso no pasa. Eso no pasa. Y ese es el punto que muchas veces nosotros no entendemos cuando tratamos de orar y una sola vez a la semana y una sola vez al mes y ya queremos respuesta inmediata. Aprendamos a orar por otros. La solución muchas veces de nuestros problemas está en que yo aprenda a orar por otros. Cuando te cuentan, yo algún día te voy a mostrar, ahora estoy teniendo cuidado de hacer una lista de oración y estoy anotando las respuestas. Es extraordinario, es maravilloso. Hermanos queridos, te invito a vivir. Y yo apenas lo estoy, ¿cómo te diría? Apenas lo estoy comenzando a disfrutar, pero en miniatura. Yo sé que vienen cosas extraordinarias, yo sé que esto es poderoso, yo sé que esto es grande, y yo te invito a ti para que comience. El que una persona te habla: Señor pastor, gracias porque estuvo orando por mí, mire, y aquí está. Bueno, de eso voy a hablar quizá cuando tenga la oportunidad de contar los resultados y las respuestas a oraciones específicas que como resultado de esta pandemia estamos teniendo. Así que quiero invitarte, número 2, a sentir la necesidad. Y ahí hay un punto muy importante. No es muy fácil sentir la necesidad. Lo más fácil es que yo me siento cargado, que yo me siento en necesidad, y ¿quién va a orar por mí? Y comenzamos a echarle todo un montón de tierra a los demás. Nadie me visita, nadie ora por mí, ya me han olvidado, y aquí y allá. A veces de manera sarcástica yo les digo, todavía existo, pero yo sé que no dependo del interés de los demás. Yo debo apoyarme en la oración, yo debo estar bien con ese recurso que Dios me dejó y fortalecer mi vida, ¿verdad? Yo podría tener razones suficientes para decir: ¿y cuándo me han visitado a mí? Pero yo no necesito de eso. Y ese es el desafío: aprenda a orar por otros y sienta la necesidad. Fíjense bien, vivimos en medio de un gran conflicto, el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal. Queridos hermanos, amigos, el conflicto que se desarrolla entre Cristo y Satanás. En la Biblia, yo decía anoche en mi mensaje de justificación por la fe, del plan de salvación, hoy hablaré de la justificación por la fe. En el mensaje del plan de salvación, en toda la Biblia, no vas a encontrar ningún texto que te avale que Satanás le haya ganado una batalla a Cristo Jesús. No hay. Ya estamos de gane por ese lado. Por eso nos conviene estar del lado de Jesús. Por eso hoy tenemos nosotros que luchar para que estemos de parte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que vence, es el victorioso. Y Él es el que está atendiendo nuestras peticiones en el trono, intercediendo, mediando por nosotros. Así que la oración intercesora que nosotros hacemos en favor de otros, Jesús la convierte en una oración intercesora de nosotros hacia el Padre y trayendo beneficios y bendiciones para su pueblo. Así que vivimos en un medio del gran conflicto
Y entonces Él envía a su Espíritu Santo para convencernos de la verdad divina. Cuando tú oras por otro, Dios envía a su Espíritu Santo a ese corazón para convencerlo de una verdad divina. Otro asunto, otra lección. Dios organiza, y esto me llamó mucho la atención, Dios organiza eventos providenciales en la vida para guiarnos o para guiarlas a Él. Es decir, esta pandemia es una providencia de Dios. Organiza providencia, no provoca el mal, lo permite, pero en medio de ese gran conflicto, en medio de esa crisis, mucha gente está volteando a ver a Dios como la única solución, como el único rescate que puedan tener en su vida. Así que Él organiza eventos providenciales en la vida de esas personas. Alguna situación difícil. Te voy a contar quizá más adelante lo que pasó con una señora que en medio de esta pandemia vino una crisis para su familia y entonces se han agarrado de la oración, se han aferrado de la oración, solicitando oración. Y cuando alguien está allí, la semana pasada lo vimos, busquemos nuestro ambiente, yo les hablé de la semana pasada que tenemos que descubrir cuál es nuestro ambiente para trabajar y orar por las personas. Y estos son los ambientes que Dios nos está mandando ahora. Aprovechemos esos ambientes para orar por ellos, porque Dios va a despertar el deseo en ellos de buscarle a Dios. Lo que sigue, nuestras oraciones desatan el poder de Dios. ¿Anotaron eso en la semana? Yo lo tengo aquí subrayado. Nuestras oraciones desatan el poder de Dios. ¿Cómo me imagino eso, no? Que Dios esté esperando la oración ferviente de sus hijos. Que Dios esté esperando la oración ferviente de las familias. Y cuando esas oraciones llegan de manera sincera, de manera fervorosa, esas oraciones ascienden al trono de la gracia, entonces, hermanos, el poder de Dios se desata. No como quisiéramos, porque Dios sabe en la medida, va a dar la respuesta en la medida de la fe de cada penitente. Otra de las lecciones, hermano, es parte del plan de Dios concedernos esa respuesta a la oración hecha con fe, pero no, aquí me llamó mucho la atención. Es parte del plan de Dios concedernos esa respuesta. Respuesta que no tendríamos si nosotros no oráramos. En otras palabras, si tú estás luchando por conseguir una respuesta de Dios, no le estás pidiendo, nomás lo piensas, nomás lo platicas, nomás lo planificas, pero no se lo pides, nunca sabrías si Dios te los iba a dar, a menos que tú se lo pides en oración. Y eso es algo extraordinario que aprendimos en esta semana. Vamos rápido porque la lección tiene muchos matices que quiero compartir con ustedes. Queridos hermanos, amigos, en medio del gran conflicto, la oración establece la diferencia. En medio de esta pandemia, en medio del conflicto, en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de todo eso, la oración hace la diferencia. Aprendí que esa lección hay que compartirla. Cuando oramos por los incrédulos, hermanos, cuando oramos por los incrédulos, Dios abre canales de bendición para sus vidas. Tú no te imaginas. Cuando oramos por los incrédulos, cuando intercedemos por ellos, Dios abre canales de bendición para la vida de esas personas. Algo más, vamos rápido. Dios honra nuestra decisión de orar en favor de otros. Siempre lo he dicho. El primer beneficiado de la oración es el que la implora, es el que la demanda, es el que la envía, es el que la ejercita. Porque Dios premia, Dios honra nuestra decisión de orar. ¿Tienes deseo de orar? Dios va a honrar. Y si estás orando e intercediendo por otros, hermano, en otras palabras podríamos decir, aquellos quejosos, aquellos que les molesta todo, como dice el arcelo del Señor, hay personas que hasta el cielo le van a buscar pretexto. No están conformes con nada. Póngase a orar. Pídale al Señor. Interceda por otros. Pida bendición por otros. Y Dios le va a honrar y va a dar canales de bendición para los demás. Aunque no entendamos el accionar de Dios, y esto es muy importante,
Aunque no entiendas el accionar de Dios, aunque no veas en vida la respuesta a tus oraciones, la eternidad te dará una sorpresa. Sigue orando, sigamos orando, aunque no entendamos el accionar de Dios. Difícilmente lo vamos a entender, porque los seres humanos queremos respuestas inmediatas. Somos de comida rápida, somos de respuestas rápidas, nos desesperamos, vivimos en un mundo que voraz, toda la respuesta tiene que ser inmediata, inmediata, inmediata. Otra lección que comparto con ustedes: la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. Eso es algo extraordinario. Me llamó mucho la atención. La oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. Si alguien se siente atraído por el maligno, si alguien ha permitido que su vida la dirija el enemigo, si algún joven está jugando con fuego, si hay alguien que está jugando con pensar que el enemigo no existe, el enemigo es real. El enemigo es un poder misterioso que está allí tratando de destruir las almas, como decía anoche. Es real, no juegues con ello. Pero la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. La oración cambia nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Somos poderosos, somos exitosos, somos bendecidos, no por nuestra capacidad, sino que Dios obra en nosotros a través de la oración. Entonces, cuando oramos por los demás, esa vitalidad, esa bendición, el Señor la pone en favor de aquellas personas por quienes oramos. La oración nos eleva a Dios para que toque los corazones de aquellos por quienes oramos. Miren qué maravilloso. No se lo decimos al vecino, no se lo decimos a la vecina, no se lo decimos al hijo, no se lo decimos al esposo, no se lo decimos. Solamente oramos por ellos. Y le decimos: Señor, tócalo. Aunque no se los diga. Mira, la oración tiene la capacidad. La oración es poderosa. ¿Para qué cosa, hermanos? La oración es poderosa para elevarnos a Dios, para que toque el corazón de aquellas personas por quienes nosotros estamos orando. Y eso es algo extraordinario. Los ganadores, y esta es una parte que me llamó mucho la atención. Yo no quisiera ser un ganador de almas. Y entonces les voy a hacer un paréntesis. Siempre batallé, siempre tuve problemas con premiar a los que ganaban alma. No entiendo en dónde salió esa idea. No entiendo a quién se le ocurrió esa idea, andar dándole premio a los ganadores de alma. Me gustaría que leyeran la parábola de los talentos de San Mateo 25. Al primer siervo y al segundo siervo, aunque trajeron talentos diferentes, le dieron lo mismo. No me gustaría, hermano, que tú estés trabajando por el premio que te ofrecieron. No me gustaría que estés trabajando por el artículo que te prometieron que te iban a dar. Me imagino que eso ya está terminando. Por eso hay poca, dicen los especialistas en México, hablando de evangelismo, que ya hay poca evangelización, porque los motivos están cambiando en la predicación. Pero escúchame una cosa: los ganadores efectivos de almas son hombres de oración. Son hombres de oración. Están inmersos, orando por los amigos, orando por los vecinos, orando por ese familiar, inmersos en la oración, evitando la coerción. No tiene mucho. En el mes de enero todavía me tocó a mí hacer una campaña en donde la visitación me molestó un poquito porque casi llegábamos a la coerción. Y por dentro decía: esto no es bueno, esto no es bueno. Es la oración que debe provocar, así como Jesús llegó ante Juan el Bautista y le dice: bautízame. Y Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. El bautismo es una necesidad, no es un gusto, no es una obligación, no es una coerción. Yo necesito ser bautizado por ti. Cuando el ser humano, ese es el resultado de la oración intercesora, hermano. Cuando yo oro por esa persona, Dios va a abrir canales de bendición, el poder de Dios se va a fincar en esa persona y va a comenzar a trastornar su vida. El evangelio es poderoso.
La oración es poderosa y va a comenzar a tener sueños. ¿Recuerdan ustedes al rey Agripa? ¿Recuerdan ustedes a Herodes? Fue la presencia de Jesús y fue la oración de Juan el Bautista la que comenzó a trastornar su vida y comenzaron a tener cosas raras. Bueno, pues cuando eso comience a suceder, ellos van a venir y decir, yo necesito ser bautizado por ustedes. ¡Qué bendición! Porque la oración, hermanos, es el arma poderosa de los ganadores de alma. Avanzo. Presente a otros por nombres ante el trono de Dios. Cuando hablábamos en la conclusión que fue nuestra introducción. Ore de manera específica. Preséntelo por nombres. Y de eso ustedes han sabido que últimamente han tenido la iniciativa de orar por 5, por 10, por 15 nombres en la predicación del Evangelio. Porque si oramos por esos nombres de manera específica, de seguro estarán en la eternidad. Claro, el Señor Jesús hará un trabajo en sus corazones y en sus vidas. Lo que sigue, me emociona mucho, ¿saben por qué? Porque yo sé que tú también sacaste tus reflexiones de la lección. Yo no voy día por día, yo estoy sacando las lecciones. Algo diferente sucede con la oración que cuando no oramos. Claro. Cuando no oras, pues parece ser que este miércoles pasado tuve la dicha, el gozo de bautizar a una maestra que había postergado su decisión y estuvimos orando de manera ferviente. Esta mañana recibí un mensaje, pastor, ya comenzaron mis luchas. Le dije, ¿desde cuándo? Y ahora yo tengo en la lista de oración a un familiar muy cercano a ella para orar por él, porque dice, pastor, esto no estaba pasando antes de. Claro que no. Claro que la oración marca la diferencia y muchas veces la diferencia no es a nuestro favor. La diferencia no es gozo, la diferencia no es tranquilidad. Muchas veces la diferencia son ataques, pero manténgase en la oración, mi querida maestra, y Dios le va a ayudar a vencer y a salir más que vencedor. La oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas, sí, pero marca la diferencia cuando oramos y cuando no oramos. La oración une de corazón al orar los unos por los otros. Nos une, nos mantiene unidos, como que si hay una simbiosis allí, una manera tan, no sé si paternalista, pero oramos unos por otros y sentimos la unidad en el Señor. Así que la oración específica logra resultados extraordinarios. Pablo oró por las iglesias. Jesús oró por sus discípulos. Pablo oró por las iglesias por nombre. Y también oró por sus siervos, por sus condiscípulos o sus compañeros o sus hijos espirituales, Tito, Timoteo. Oró de manera específica. Pero escuchen lo que me encontré. Miren, por eso yo le pongo reflexiones de lección de escuela sabática. Cuando la oración produce en el corazón de quien se ora, número 1, corazones llenos de amor. Y eso es extraordinario. Solo el poder de Dios puede llenar de amor el corazón de un ser humano. Solo el poder de Dios. Solo. Número 2, o como usted lo esté entendiendo, la oración produce en el corazón de quien se ora, número 1, corazones llenos de amor. Número 2, conocimiento y discernimiento. Si antes tomabas decisiones equivocadas, si antes la persona fíjense cómo es la escala de valores que el mundo te da. Para una persona que no conoce a Cristo, una persona que no conoce a Dios, puede ser que el alcohol, la droga, el endeudarse, el meterse en problemas, el tomar lo ajeno, sea parte de su vida, sea parte de sus propiedades. Pero una persona que conoce a Jesús comienza a desechar todas esas cosas. Y si antes esa persona batallaba con 20 cosas, no quiere decir que la vida es una batalla. Si antes esa persona tenía 20 cosas, que el alcohol, que la droga, que robar, que mentir, que esto, que el otro, cuando oras, esa persona, su corazón comienza a llenarse de amor. Ya no va a haber tanto algarabía. Y número 2, le va a llegar el conocimiento y el discernimiento. Y entonces va a comenzar a pensar y decir, bueno, pero ¿de dónde me estaba yo perdiendo esto?
Ahora mi recurso me está alcanzando. Ahora estamos en paz. Ahora estamos tranquilos. Oremos por aquellas personas para que sus corazones, hermanos, se llene de amor. Para que sus corazones para que sus vidas les llegue el conocimiento y comiencen a pensar, a discernir de manera correcta. Y cuando eso sucede, entonces, número 3, esas personas serán semejantes a Jesús. Eso logra la oración por otros. Me llamó poderosamente la atención. Número 1, el corazón se llena de amor. Número 2, conocimiento y discernimiento. Y número 3, serán semejantes a Jesús. Ahora, puede ser que alguien esté diciendo, pastor, pues eso es lo que yo necesito. Pues entonces oremos. La oración produce en aquella persona por quien se ora estas 3 cosas. Y sería bueno quedarse con esto, pero hay muchas otras cosas que yo quiero compartir con ustedes. Siguiendo. La oración, hermanos, eso es algo que ya lo hemos mencionado. Aunque no lo veamos, fíjese bien, aunque no veamos la respuesta a nuestras oraciones por aquellas personas, no pensemos que Dios las está olvidando. Dice aquí que las oraciones, aunque no las veamos, Jesús trabaja en respuesta a las oraciones de intercesión. No sé si la semana pasada o esta vez dice que no hay ninguna oración que se quede sin respuesta. No hay ninguna oración. Aunque no veas los resultados, aunque no veas la respuesta, aunque tú sientas que no tienes nada, la oración entonces. Mientras oramos, Jesús el Todopoderoso desciende para vencer las fuerzas del mal. ¿Cómo sería esto interesante, no? Que ninguna oración intercesora pasa desapercibida por Dios. Eso me llamó mucho la atención. Tengo unos 4 minutos para terminar. Quiero terminar antes. Miren, al orar presentamos a Dios peticiones específicas. Ya lo dijimos. Nuestra intercesión debe ser ferviente, sincera y específica. Nuestras oraciones deben ser directas, sinceras y específicas. Yo aquí le puse 3 de una sección que saqué. Supliquemos a Dios por los hombres y mujeres que no conocen a Cristo. Por esas personas que según nosotros no conocen a Cristo porque no conocemos el corazón de ellos. Hay personas muy religiosas, hay personas muy honestas, hay personas muy moralistas. Oremos por ellas. No presentemos doctrinas, presentemos a Jesús y con Jesús las cosas son diferentes y cambian. Es más fácil convertirlos a adventistas primero que sean cristianos y luego que se vengan al adventismo si es la voluntad de Dios. Supliquemos. Cuando oramos nos convertimos en canal de bendición para ellos. Fíjense lo interesante. Desde el trono del cielo vierte ríos de agua viva en beneficio de ellos. Es decir, cuando tú oras, hermanos, toda esta semana aprendimos que orar en favor de otros es lo que trae bendición para tu vida y es lo que trae bendición para la vida de aquellos a quienes oramos. Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente oración. Cuando oramos, lo dijimos, se desata el poder de Dios. Y hay algo que me llamó la atención. Cuando oramos, los ángeles del Señor están al lado del trono, esperando la orden para cumplirla en favor de aquellos a quienes hemos intercedido. Qué maravilloso, ¿no? Que solamente estén los ángeles, los ministradores de la gracia, están allí esperando la oración ferviente para venir a cumplir la petición. No lo sabremos nosotros, probablemente no lo veamos. Algunas cosas el Señor nos va a dar el privilegio de contemplar, de ver como resultado de nuestra oración, porque yo creo que así va a ser. Estoy disfrutando de eso de manera en miniatura, pero imagínense cuando el poder de Dios se desata por las oraciones fervientes, qué cosas no van a suceder. Mis queridos hermanos, mi oración intercesora al llegar al trono de Dios logra que los ángeles entren en acción, lo que les acabo de mencionar. Número 2, los ángeles ministradores, ya lo mencioné. La oración de fe nunca se pierde, pero ahí está, nunca sabremos los resultados hasta que el Señor nos los revele.
Ninguna oración sincera queda sin respuesta, jamás. Dios se está moviendo sobre los corazones de manera que solo lo sabremos en la eternidad. Sigamos orando, hermanos. El compartir nuestras alegrías al orar, el compartir nuestras alegrías, tristezas, luchas, decepciones, derrotas, victorias, todo lo que nos pasa, hermanos, eso hace que nosotros seamos tan débiles y tan vulnerables a la bendición y al poder de Dios. Tenemos que compartir esas alegrías. Nos involucramos, hermanos, cuando oramos, y esta es la parte que los ángeles quisieran hacer, dice el libro Servicio Cristiano. Hay una obra que los ángeles están deseosos de hacer y que no lo van a hacer porque Dios nos las ha encomendado a nosotros. Pero ¿saben dónde ellos entran en acción? Se unen a la oración de los fieles, se unen a la oración de los ganadores de almas para cumplir esa misión. Y de esa parte terminan la obra en la predicación del Evangelio. Es decir, ellos no lo pueden hacer. Es una obra que desearían hacer ellos, pero no la pueden hacer. Pero cuando nosotros estamos inmersos, ellos se unen y cumplen la orden de Jesús. Ah, mis hermanos, hay algo extraordinario aquí. La confianza, dice San Juan, capítulo 17, San Juan 5:14. Esa confianza al orar transmite seguridad, transmite certeza. Cuando oramos somos personas seguras. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad. Nuestra confianza, y este es algo como una nota final, hermanos. Nuestra confianza no está en nuestras oraciones. Probablemente tú has aprendido a orar de manera elocuente. Algunos de nosotros pensamos que queremos impresionar a Dios con hasta el tono de voz. No, hermanos. Nuestra confianza no centremos nuestra confianza en nuestras oraciones. Nuestra confianza está en el que responde las oraciones. Es decir, de manera que debo de saber orar, ya tenemos todo lo que dije al principio, pero cuando yo elevo mi oración, no puedes regresar como aquellos dos que fueron al templo de manera arrogante. Uno comenzó a hablar de lo que había hecho. Y probablemente tú regreses, Señor, y con esta oración yo creo que la tengo hecha. No, la confianza de nuestras oraciones no está en ellas. La confianza está en Dios, quien responde las oraciones. Y ese es el punto. Si yo pongo en mis manos toda mi vida y mi propia confianza, entonces yo aquí me voy a quedar. Está en Dios que responde. Hermanos, como conclusión, por favor, atendamos esto. Espere siempre la voluntad de Dios. No se adelante, no arrebate, no corte los frutos verdes, no se adelante. La cosecha es de Dios. Dios te dará el resultado en el momento que lo indique. Siempre tenemos que esperar la voluntad de Dios. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que le venía al Señor Jesús no era nada fácil. Pudo haber tirado la toalla. Pero Señor, yo no estoy aquí cumpliendo mi voluntad. Yo estoy aquí cumpliendo tu voluntad. Así que se haga tu voluntad. Y finalmente el Señor accedió a ese paso tan doloroso que es haber dado la vida por ti y por mí. Cristo nos da vida para transmitirla a los que aún tienen esperanza. Nos va a dar vida para decirle, ¿sabes qué? Tengo la sensación espiritual de que tu problema tiene solución y oremos por ellos. Hermanos, está en su plan concedernos respuestas a nuestras oraciones. Está en el plan de Dios. Si no, Él mismo no hubiese dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, de seguro se los voy a dar. Sería un mentiroso si Él no cumpliera lo que Él dijo. Así que está en sus planes concedernos lo que le pidamos, pero solamente a través de la oración. Solamente a través de la oración. Mis hermanos, están pendientes los ángeles para darnos esa respuesta maravillosa. Yo quiero terminar haciendo esta brevísima reflexión. Y si nos unimos para interceder, si en lugar de pedir cosas, nos unimos para interceder en favor de los demás, qué momento maravilloso sería, mis hermanos, si nosotros aprendemos a interceder por los demás. Qué elecciones más extraordinarias. Yo te animo en el nombre del Señor a tener tu lugar
a tener tu lista y comencemos a orar en voz audible, aprendamos y hagamos que el enemigo huya de nosotros porque estamos orando de manera fervorosa. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Esta mañana, oh Dios, te damos gracias. Bendice a nuestros hermanos a la distancia, a nuestros amigos, que seguiremos orando por ellos y que podamos, oh Dios, tener la seguridad de que al orar por otros, tú estás al frente de nuestra vida, de nuestras necesidades. Danos la gracia, Señor, de comunicarnos contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.